La, en la clase pasada, nosotros estuvimos viendo el papel que tiene la glucosa, eh, principalmente en la cuestión de la obtención de energía, si se recuerda. Entonces estuvimos mirando cómo en un momento dado pasaba de la glucosa al piruvato a través de la glucólisis, cómo este piruvato se transformaba en acetilcoenzima A, cómo es de que después de una ruta glucolítica que se daba en el citosol, pues ahora tenía que entrar, digamos, el acetilcoenzima al, al a la matriz mitocondrial, y ya en la matriz mitocondrial, bueno, pues seguía el proceso del ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, y después, bueno, pues venía la etapa final, que era el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Eso fue lo que estuvimos viendo, porque estábamos mirando digamos, los niveles, ¿no? Que pueden tener la glucosa en sí. Entonces, eso es muy importante porque, pues, bueno, es vital, ¿no? O sea, es la formación de energía y eso es muy importante. Sin embargo, pues aparte de eso, pues hay otras cosas que es lo que en un momento dado quizás estemos más apegados por lo de nuestra materia, de nuestros conocimientos que debemos tener en este sentido. Y pues es lo que ya vamos a ir tocando, ¿verdad? Ya dejamos por un momento la cuestión de cómo es participación en la obtención de energía, que de hecho pues ya lo habíamos estado mirando, pero yo como les decía, pues siempre tenemos que estarlo repasando para que en un momento dado pues se llegue a entender, ¿no? Realmente todo esto. Y entonces pues hoy vamos a ver lo que es el glucógeno. Eh, el glucógeno, su metabolismo pues tiene, ustedes ya saben, ¿no? Que tiene dos sentidos, lo que es la degradación y lo que es la síntesis. Y que ya habíamos dicho anteriormente que pues que se da en diferentes momentos, ¿no? En diferentes circunstancias. Por ejemplo, si hoy no hemos almorzado, pues seguimos en ayunas y vamos a suponer que terminando la clase nos vamos a comer algo, pues en este momento, pues nosotros lo que estamos haciendo es degradar el glucógeno, ¿verdad? Una vez de que nosotros consumamos alimentos y haya bienestar energético, pues las cosas cambian, ¿no? Son totalmente distintas. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es que nuestro organismo, en el lugar de degradar glucógeno, pues vamos a sintetizarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando no haya, pues se ocupe, ¿no? Porque ya ustedes recuerdan que el, este, el cerebro pues necesita cantidades constantes de glucosa. Acuérdense que el cerebro pues, no tiene la manera de sintetizar glucosa, sino más que nada pues tiene requerimientos grandes de glucosa. De tal forma que ya habíamos mencionado por ahí que de 160 gramos aproximadamente, que vienen siendo los requerimientos diarios, pues 120 más o menos los utiliza el cerebro. Entonces es un gran consumidor de glucosa, ¿no? Entonces hay que estarlo abasteciendo constantemente y así es como funciona esto. Entonces, pues la degradación y síntesis de glucógeno, pues guardan una relación muy, muy estrecha, ¿no? Porque por un lado estamos en ayunas, bueno, necesitamos
la degradación de glucógeno para obtener la glucosa. Ahora comemos y las condiciones ya cambian porque ahora, pues en lugar de seguirlo degradando, vamos a sintetizarlo. Cosas por el estilo, ¿no? Que son las que se dan, ¿verdad? Y que a medida que vayamos avanzando, bueno, pues vamos a ir entendiendo cómo se da este equilibrio tan interesante, ¿no? De degradación y síntesis. Entonces hoy lo que vamos a ver, pues es cómo en un momento dado se degrada, ¿verdad? Que es un proceso muy sencillo, pero que a pesar de la sencillez que tiene, no deja de ser interesante, ¿verdad? Y entonces vamos a ver esto. Mm, Nada más que otra vez, como yo les había comentado, sí necesito que ir viendo más o menos cuántos están hoy. Tenemos 19, son 22, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver quiénes faltan por acá. A ver, Edwin, prende tu cámara, por favor. ¿Está prendida, profe? Sí. José Sí. Adrián, ¿Está prendida, profe? Gustavo. Ah, está bien, está bien. Ok, Diana. Entonces, Sí, está prendida mi cámara, profe. José Enrique. Ok. Está Bueno, prendida mi pues ya cámara. aparentemente están todos, ¿no? Ok. Y ¿cómo se llama el gran jefe? Manuel. Dígame, doctor. Ahí está Manuel. ¿Cómo sigues, Manuel? Pues ya mejorcito, creo. Ah, está bien. Perfecto, pues entonces vamos a iniciar. Quiero, por favor, Manuel, que cheques quiénes están ausentes, por favor. Sí, hay dos compañeros que sí me avisaron que no tenían internet, doctor. Es este chico Jorge Barrios y la compañera Aislinn Hernández. Ujú. Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Entonces toma nota de esto y ya después me dices, por favor. Bien. Eh, entonces, pues ya desde el semestre pasado ya habíamos tocado algo acerca del glucógeno. Cuando estuvimos viendo los carbohidratos, dijimos pues que hay dos, ah, las macromoléculas que en un momento dado se pueden guardar, entre comillas, era los carbohidratos a través del glucógeno y también los lípidos, ¿no? Las grasas también, que dijimos que, bueno, las grasas pues son el reservorio principal en los seres, en los animales. Y entonces ya, pues estamos un tanto familiarizados. Sin embargo, en ese momento, pues no nos interesaba algunos aspectos como los que vamos a ver hoy, sino más bien nos interesaba en el aspecto de función, ¿no? De estos reservorios. Y hoy vamos a tocar ya algunas cuestiones, pues un poquito ah, más específicas, ¿no? Profundizando un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es que vamos a ver los lugares principales del almacenamiento del glucógeno. Y fíjense ustedes que se da en dos partes o en dos lugares principales. Acá en el hígado, vendría que siendo el hígado, y lo que es el músculo esquelético, o sea que todo esto, ¿no? Y bueno, que aquí faltarían las piernas y todo eso, es decir, no está completo. Aquí faltarían todos los brazos. Todo esto es el músculo esquelético. Entonces, en todo el músculo esquelético y en el hígado, pues son los lugares donde se almacena el glucógeno.
Y fíjense ustedes que la concentración, si nosotros midiéramos la concentración de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo esquelético, bueno, pues aquí el hígado tiene aproximadamente un 10% y el músculo solamente un 2%, ¿no? Entonces, para el hígado, pues, tiene más, ¿no? En términos, digamos, de absolutos. Sin embargo, pues si ustedes observan, el tamaño del hígado con respecto a toda la musculatura aquí, pues viene siendo inferior. Es decir, que si ahora vemos toda la masa esquelética y comparamos las masas, pues se entiende entonces que el músculo esquelético va a tener mucho mayor glucógeno que el hígado, ¿verdad? Porque es mucho más grande la masa muscular que el hígado. Pero si, digamos, no vemos esa situación, pues vemos entonces que el hígado concentra una gran cantidad de glucógeno, ¿verdad? Entonces eso es importante porque, bueno, el hígado es el que va a estar en un momento dado, pues dotando de esas cantidades de glucosa que nosotros ya habíamos comentado que se necesitan eh, el cerebro y para realizar todas las demás funciones, ¿no? Ahora, hay ciertas diferencias en lo que corresponde al, a la musculatura con respecto al hígado. Entonces nosotros nos vamos a enfocar un poquito, nos vamos a enfocar de hecho en lo que corresponde al hígado exclusivamente. Vamos a dejar un tanto lo de la musculatura y nos vamos a enfocar aquí al hígado. Por eso es que aquí le puse que es importante, ¿sí? Y dice, en el hígado, la síntesis y degradación del glucógeno están reguladas para mantener los niveles de glucosa sanguíneas, tal y como se requiere para satisfacer las necesidades globales del organismo. Esto es lo que hace el hígado. En tanto que el músculo, y por eso es que yo les decía que nos vamos a enfocar más al hígado, en el músculo, estos procesos se regulan para cubrir las necesidades del propio músculo. Entonces, todo lo que sucede aquí en el músculo, pues se queda en el músculo. En cambio, lo que sucede aquí en el hígado, bueno, es para abastecer todos los requerimientos de glucosa. Entonces, por eso es que nos vamos a enfocar a esto principalmente, ¿no? Y ahora si ustedes están viendo, pues lo que estamos haciendo primero es tratar de ubicarlos, ¿no? A dónde están, o sea, cuáles son los lugares principales de almacenamiento de glucógeno. Ya dijimos que es el hígado y el músculo, ¿no? Esquelético. Y entonces estamos empezando de lo más grande y nos vamos a ir introduciendo a lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica, lo que nosotros tenemos, pues es una microfotografía electrónica de una célula hepática. Y pues si ustedes se dan cuenta, pues ya estamos enfocados a lo que es el hígado, ¿verdad? Y aquí podemos observar el glucógeno, que decíamos que son esos granulitos que están acá, teñidos están oscuros, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí está su tamaño y pues que el glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa que es fácilmente movilizable, ¿verdad? Y entonces aquí lo tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, pues empezamos de lo más grande, viendo la estructura del hígado o la figura del hígado, y ahora pues ya estamos viendo unos gránulos de glucógeno. Sin embargo, vamos a ir viéndolo. Esto todavía es muy grande y tenemos que ir profundizando más, ¿no? Acerca de cómo está realmente constituido estos gránulos de glucógeno. Y entonces, pues llegamos hasta acá, ¿verdad?
fíjense ustedes que esto que tenemos aquí, ¿sí? Pues es la estructura también así todavía muy grande, muy general, de lo que es el glucógeno. Pero a diferencia de esto, que aquí nada más eran pequeños gránulos que se podían observar, pues aquí ya tenemos más o menos, ya nos da indicios de cómo está conformado el glucógeno, ¿verdad? Y entonces, estas esferitas, si ustedes observan acá, son pequeñas esferitas que están, ¿sí? Estas esferitas corresponden a unidades de glucosa, ¿sí? Que viene siendo como un rosario, ¿no? Así de esferitas, de bolitas, ¿sí? Y esta sería, todo esto sería una estructura del glucógeno y las bolitas serían, pues, las unidades de glucosa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo están constituidas? Pues si ustedes observan, tenemos, por ejemplo, esta secuencia y aquí tenemos una pequeña ramificación, ¿sí? Si continuamos acá, más o menos unos 10 unidades de glucosas, 10 bolitas, hay otra ramificación acá. Y luego si contabilizamos acá, más o menos cada 10, hay otra ramificación acá, ¿sí? Por su parte acá, si seguimos con 10 más o menos, si ustedes se dan cuenta, estas distancias que tenemos aquí, pues más o menos vienen siendo semejantes, ¿no? Más o menos unas 10 unidades de glucosa, va a haber una ramificación. Y aquí hay otra ramificación, y luego 10 más o menos, que es la misma distancia que hay entre esto y esto aproximadamente, o esta, pues viene otra ramificación acá. Y luego aquí viene otra ramificación. Si continuamos con esta, pues podemos observar que continúa la serie de glucosas aquí y hay nuevamente una ramificación y a su vez otra ramificación acá. Entonces, esto es como una raíz, ¿no? O sea, muy extensa, porque si, por ejemplo, aquí continuáramos, aquí ya no se cortó, pero si continuáramos, pues aquí habría otra ramificación y luego ahora estas dos tendrían más ramificaciones acá y a su vez más ramificaciones, ¿no? Como esta que ya está más extendida. Si ustedes ven aquí, pues se originó una ramificación y luego esta a su vez está generando otra y luego esta estaría generando otra y luego la que venía acá estaría generando otra. Esta a su vez se alargaría aquí y aquí tendría otra ramificación y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un polímero, por eso dice aquí que es un polímero muy grande y ramificado de residuos de glucosa que se pueden romper para dar lugar a moléculas de glucosa cuando el consumo de energía es necesario, ¿verdad? Entonces, pues esta es el glucógeno. Ahora, ¿cómo se vería? Pues si nos metemos un poco más hacia adentro, este glucógeno. Bueno, pues es la figura que tenemos aquí, que dice estructura del glucógeno, ¿sí? Acá tendríamos esta cadenita que yo les decía que eran unidades de glucosa. Aquí están. Vamos a suponer que estas, por ejemplo, estas que tenemos acá, pues corresponderían a este cuadrito que tenemos acá. No sé si lo observan, acá hace énfasis de un cuadrito, ¿sí? Donde pone unas unidades que serían estas y después esta ramificación. Entonces, esta ramificación sería acá, ¿verdad? Eh, en la bioquímica 1, cuando estuvimos viendo los carbohidratos, estuvimos viendo que habían, y eso yo lo recuerdo muy bien cuando estuvimos viendo los disacáridos. Si ustedes recuerdan, los disacáridos, como su nombre lo indica, pues son 2 unidades de glucosa. Vamos a suponer que aquí esto no existe y que solamente tenemos esto. Bueno, pues esto sería un disacárido, ¿no? Y estuvimos viendo cómo en un momento dado eh, están enlazados y cuando son enlaces alfa, cuando son enlaces beta y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí
haciendo énfasis en todo eso, pues estas unidades que tenemos acá van a estar unidas con enlaces alfa 1,4 glicosídicos. ¿Sí? Estas, alfa 1,4. ¿Por qué? Pues tenemos el 1 con el 1, 2, 3 y 4. Entonces es 1, 4. ¿Verdad? Y luego este a su vez, otra vez, sería el 1 con el 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Pero cada 10 aproximadamente de estos hay una ramificación y aquí lo podemos ver, acá está, o acá, o donde ustedes puedan ver una ramificación. Y aquí es a través de enlaces, ahora no alfa 1,4, sino alfa 1,6. Vean ustedes, aquí es del 1 y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí sería alfa 1, 6, ¿verdad? Aquí dice, ¿no? De hecho, para que esto les sirva a ustedes como apuntes, pues estoy poniendo algunas, este tipo de información en estas diapositivas. Dice, está constituido de moléculas de glucosa alfa 1,4 glicosídicos y con ramificaciones alfa 1,6 glicosídicos cada 10 unidades de glucosa. Quizás en algunos libros los encuentren con una, digamos, con una cantidad un poco mayor. Quizás les pueden decir que son de 10 a 30, cosas así. Pero bueno, es un rango, ¿no? Que el que se maneja, ¿verdad? A ver, ahora ya encuentro 18, es decir, se fue alguien. A ver, gran jefe, ¿quién se fue? Ay, me da mucha pena estarlos viendo así porque parecemos de primaria, pero las Salió el circunstancias compañero obligan. A ver, Yolosóchil, prende tu cámara. Ya los Yolosóchil ya se fueron a almorzar y creo que nos dejó. Ah, ya la aprendí. Ay, estabas tú, Yolosóchil. Pensé que ya te habías ido a almorzar. No, es que prendí el micrófono apenas. Bueno, Pensé que era entonces, a ver, gran jefe, alguien se fue por ahí. Toma nota, por favor. Y bueno, así vamos a estarlos viendo. Les digo, a mí me da mucha pena con esto porque pues ustedes ya son adultos, ¿no? Pero bueno, eh, se han dado situaciones un poquito eh, que ameritan esta situación, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomarnos un poquito de tiempo para estarlo viendo. Entonces acá, pues si ustedes recuerdan, y hemos estado viendo, ¿no? Empezamos a ver lo del hígado, después hicimos un acercamiento aquí con los gránulos, y ahora pues ya vimos que están constituidos de esta manera, y llegamos hasta acá, con los enlaces alfa 1,4, y que cada 10 aproximadamente hay un enlace alfa 1,6, ¿verdad? Y es así como está constituido el glucógeno. De tal forma que si aquí seguimos colocándolos, aquí esta cadena, ¿sí? Pues 10 posteriormente, una vez que hayamos puesto 10 más acá, pues va a haber otro enlace alfa 1,6 y a su vez este enlace, si pusiéramos más acá, 10 después de había otro enlace alfa 1,6 y entonces estaríamos haciendo una estructura muy parecida a esta, pero con ya las estructuras químicas de todo esto, ¿no? Entonces, pues ya sabemos entonces de que cómo en un momento dado están constituidos, ¿verdad? Y esto nos va a servir bastante para ahora que empecemos a ver cómo se van degradando, cómo ocurre esta degradación. Acuérdense que esto es un almacén de glucosas que tenemos acá y que ahora pues vamos a hacer una suposición. No hemos almorzado y por lo tanto nuestro cerebro necesita glucosa y tenemos que
hay que tener la manera de abastecer esa glucosa que necesita el organismo, ¿no? Y entonces ahora, pues vamos a ir viendo cómo se degrada. Sin embargo, es importante ver esta gráfica, porque esta gráfica es una gráfica muy, muy general, ¿sí? De lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, estamos partiendo del glucógeno, ¿sí? Acá lo tenemos, el glucógeno. Pero a medida que este glucógeno, ¿sí? Se vayan acortando las glucosas, ¿sí? Vamos a ir obteniendo, es decir, este es el glucógeno, ¿sí? Si quitamos ¿sí? Esta unidad que tenemos acá, ¿sí? Pues esta unidad sería lo que aquí se llamaría glucosa 1-fosfato. Y ahora, ustedes ven que nos va a quedar el glucógeno con N átomos de carbono, bueno, con N glucosas menos 1. Es decir, si nosotros le quitamos pues seguirá siendo el glucógeno, pero menos una unidad de glucosa, ¿verdad? Por eso está aquí como glucógeno N-1. Ahora esta glucosa 1-fosfato, por la fosfoglucomutasa, ¿sí? Nos va a dar la glucosa 6-fosfato, que vendría siendo como un punto central, ¿verdad? Ahora, en este punto central que tenemos acá, pues van a haber diferentes vías que en un momento dado puede tomar, todo de acuerdo a las necesidades que en un momento dado sucedan, ¿no? Por ejemplo, esta glucosa 6-fosfato, pues puede irse a lo que es la vía de las pentosas fosfato, que esto también es muy interesante porque pues ocurre, hay varias vías, hay varias vías que se dan de acuerdo a las necesidades celulares, ¿sí? Pero también esta glucosa 6-fosfato, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo la glucólisis, era el segundo paso. Partíamos de la glucosa, ¿sí? Y después, mediante la primera enzima, nos daban la glucosa 6-fosfato, si ustedes recuerdan. Bueno, esto quiere decir entonces que esta glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y a través de la glucólisis podemos obtener piruvato, que a su vez en músculo se puede desviar al lactato, que esto lo hemos estado viendo muy, muy seguido, y precisamente lo veíamos así, pues para que esto no nos pareciera nos pareciera un poquito más, conocido, ¿no? Más, familiar. O también este piruvato se puede ir hasta acá para la obtención de ATP, ¿verdad? Pero vamos a quitar un poco esto que tenemos acá y esto, para irnos a lo que en un momento dado nosotros nos está interesando en este sentido, ¿verdad? Que es la obtención de glucosa libre para liberarse al torrente sanguíneo. Eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a enfocarnos de una manera aquí vertical, ¿no? Hacia acá, ¿verdad? Pero estos primeros pasos que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos acá, está constituido por 3 pasos. Esto sería degradación. Acuérdense que lo tenemos completo acá y se va obteniendo glucosa 1-fosfato y luego el glucógeno se va cortando una unidad de glucosa. Entonces es degradación. Por lo tanto, la degradación pues va a estar constituida de 3 pasos. Que uno va a ser la liberación de la glucosa 1-fosfato del glucógeno, que se libera del glucógeno. 2, y que bueno, aquí no viene, pero que enseguida lo vamos a ver, es una remodelación, dice, del sustrato, que es el glucógeno,
para permitir la degradación posterior. ¿Por qué? Porque como que tiene un truco, ¿verdad? Porque como todo esto es enzimático, pues ya, si ustedes recuerdan, las enzimas son muy específicas. Entonces, si las enzimas no, digamos, no tienen su sustrato así como ellas lo necesitan, pues simplemente no actúan, ¿verdad? Y 3, la conversión de glucosa a 1-fosfato, o sea, esto que tenemos acá, lo que ya se obtuvo del glucógeno, pues se debe de transformar en glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y luego aquí dice, la glucosa 6-fosfato tiene 3 destinos. Bueno, pues que eran estos, ¿no? Este es 1, 2 y 3. Sin embargo, nosotros nos vamos a estar enfocando en este, ¿verdad? En este. ¿Para qué? Pues como dice aquí, para convertirse en glucosa libre, para liberarse al torrente sanguíneo, porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como en un momento dado esta glucosa se obtiene a través del glucógeno, ¿verdad? Y entonces, como yo les comentaba, esta degradación tiene un pequeño truco. Fíjense ustedes que aquí la tenemos. Ah, bueno, hay algo que faltó acá. Que creo que esto es importante, ¿no? Que les había comentado desde el inicio, que la degradación y síntesis del glucógeno son procesos bioquímicos relativamente simples, ¿verdad? Y son tan simples, por ejemplo, la degradación aquí es tan simple, tan sencilla, que radica en estos pequeños pasos, ¿sí? Bueno, pues acá estas figuritas que tenemos acá, pues son las unidades de glucosa, ¿verdad? Estas. Si ustedes recuerdan, dijimos, estas están unidas por enlaces alfa 1,4, ¿sí? Igual acá, alfa 1,4, alfa 1,4. Y cada 10 aproximadamente había un enlace alfa 1,6, que aquí es el enlace alfa 1,6. Y que esto continúa, y 10 más o menos por acá, hay otro enlace alfa 1,6 y así sucesivamente. Pero aquí pues no está representado todo, ¿no? Están representados solamente lo que nos interesa, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ir viendo cómo en un momento dado se va dando todo esto. Dice, y digo que aquí es importante hacer este comentario, que la ruptura eficiente del glucógeno para suministrar glucosa 6-fosfato para su metabolismo posterior requiere de la actividad de 4 enzimas. Es decir, en este proceso, pues tienen que haber 4 enzimas. La primera es para degradar el glucógeno. Quien se va a encargar de ir degradando el glucógeno se llama glucógeno fosforilasa, como la tenemos acá. Aunque aquí el nombre está muy general, ¿sí? Pero acuérdense que el nombre completo, pues sería glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque el sustrato, pues es el glucógeno, ¿verdad? 2 enzimas, y bueno, aquí dice, para llevar otro proceso, que es el remodelar la molécula de forma que quede apto para la degradación. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Y la otra es para convertir la glucosa 1-fosfato que se generó. Esto se tiene que transformar en glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo se da todo esto. Primero, la glucógeno fosforilasa, que es la que se va a encargar de ir escindiendo esto, de ir obteniendo esas unidades de glucosa, pues empieza a actuar. Actúa aquí, liberando una glucosa 1-fosfato, ¿sí? Actúa con esta, y ya son 2, con esta, ya son 3, con esta ya son 4, con esta ya son 4. De igual manera lo hace con esta secuencia que tenemos acá, ¿sí? Por eso están marcadas en rojo.
hasta acá. Cuando llegan hasta acá, esta enzima ya no reconoce a esta estructura, a esas estructuras, como su sustrato y deja de realizar su trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahora entonces? Pues ahora tenemos esta estructura que está acá. Si ustedes se dan cuenta, esta es igual que esta, solamente que aquí ya se eliminaron estos rojos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues resulta que por una enzima que se llama transferasa, ¿sí? Estos tres que están pintaditos aquí de azul se van a alinear con esta que tenemos aquí amarilla, que sería el núcleo, ¿verdad? Acá. Se alinean acá, si ustedes se dan cuenta. Y ahora dejan solita esta verde, que esta verde es la que tenía el enlace alfa 1,6. Si ustedes se dan cuenta, la dejaron solita aquí. ¿Sí? Pero, entonces, esto lo hizo la transferasa. La transferasa, como su nombre lo indica, transfirió estos tres y los alineó aquí. ¿Sí? Ahora, este queda suelto, queda unido. Y es, digamos, es eliminado de aquí por la enzima que se llama alfa 1,6 glucosidasa. Ahora, todo esto da por resultado que tengamos ahora toda esta secuencia de una manera lineal. Y una vez que está lineal, pues vuelve otra vez a trabajar la glucógeno fosforilasa y empieza otra vez a trabajar acá, ¿sí? Para obtener todas estas unidades de glucosa. Cuando nuevamente se vuelva a presentar esto, pues se repite el proceso. ¿Sí? Y entonces, pues es un proceso muy sencillo, pero es un proceso que no deja de ser interesante. Y bueno, aquí entonces lo que va a suceder es que vamos a tener glucosas 1-fosfatos y el glucógeno va a estar acortado 1, ¿sí? Vuelve a cortar otro y ahora se obtiene otra glucosa 1-fosfato y este ya tendría 2 menos y así sucesivamente. Entonces ahora, por eso, ahora aquí entendemos este papel que anoté aquí de las enzimas. Una, que es la glucógeno fosforilasa, pues va a servir para ir degradando el glucógeno, ¿no? Para ir dando glucosa 1-fosfato. Y ahora, pues van a haber dos enzimas para remodelar la molécula. Esto que tenemos aquí sería la remodelación a la que se refiere acá. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vimos que la transferasa se va a encargar de transferir esos tres acá y alinearlos. Y después la glucosa, la alfa 1,6 glucosidasa, pues se va a encargar de eliminar esta unidad que tenemos aquí, que era la glucosa, perdón, que era el enlace alfa 1,6, ¿verdad? Y ahora ya la tenemos alineada y bueno, la enzima, la glucógeno fosforilasa vuelve a trabajar. Ahora vamos a irlo viendo un poquito más, más específico, cómo en un momento dado se va a ir dando todo esto. Bueno, pues habíamos dicho que la enzima principal, la que se va a encargar de obtener, de hacer este trabajo, ¿sí? Va a ser la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Y dice aquí, es una enzima clave en la ruptura del glucógeno y después vamos a ver por qué es una enzima clave en la ruptura del glucógeno, ¿sí? Aquí tenemos el glucógeno, una pequeña secuencia, ¿no? Una secuencia de 2 unidades. Se supone que aquí debe de haber más y que cada 10 de aquí debe de haber un enlace alfa 1,6 y sucesivamente.
Nada más que aquí está, pues nada más representativo de 2 unidades. ¿Sí? Y mediante esta glucógeno fosforilasa, pues vamos a obtener la glucosa 1-fosfato, que es la que tenemos acá, y ahora el glucógeno lo vamos a tener acortado con un residuo menos, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos algo que especifica un poquito más la acción de la glucógeno fosforilasa. Dice, la glucógeno fosforilasa escinde su sustrato. Escinde quiere decir que corta, ¿no? Su sustrato mediante la adición de ortofosfato. Acuérdense que este va a ser el ortofosfato. ¿Sí? Perdón. Para producir glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y bueno, el glucógeno acortado -1, ¿verdad? La ruptura de un enlace por la adición del ortofosfato se conoce como fosforólisis. Ahora vamos a ir viendo lo demás. Y ya lo habíamos dicho, que la glucógeno fosforilasa trabaja hasta cierto límite, es decir, elimina estos rojos y estos, y hasta aquí se atora, hasta que se queda. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, pues entra en acción, y ya lo habíamos dicho, la transferasa. Que ustedes recuerdan, la transferasa, pues traslada un bloque de 3 residuos glicosilos desde la rama externa. Acá los tenemos. Estos 3 que están acá, los transfiere a esta secuencia que tenemos acá. Ahí está. Y ahora, quien quedó es este enlace. Si ustedes recuerdan, este era el verde que tenemos acá, que estaba unido a este núcleo, que bueno, aquí le llamo núcleo, mediante un enlace alfa 1,6. A ver, ya se fue otro. A ver, gran jefe, ¿quién se fue? Es la compañera Yolo, doctor. Lo que pasa es que me dijo que va a tomar su clase en otro lugar donde tenga mejor señal, que ya se está trasladando para allá, porque le está fallando mucho. Ya no sé si traerles o no. Pero bueno, voy a traerles, ¿no? Bueno. ¿Dónde íbamos? Acá. Acá. ¿Verdad? Entonces, esto que tenemos aquí, pues es la unión alfa 1,6. Si se dan cuenta, pues aquí es el 1 con el 6 de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el alfa 1,6. Y dijimos que aquí quien se encarga de romper esto, de escindirlo, es la alfa 1,6 glucosidasa. ¿Verdad? Ahora aquí da algo interesante. Fíjense ustedes que ya habíamos visto que cuando se degrada, cuando trabaja la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Nos va a estar dando glucosa 1-fosfato, más el glucógeno y restado, pues un residuo, ¿no? Pero vean ustedes acá y compárenlo con esto. Mientras aquí nos daba glucosa 1-fosfato y el glucógeno acortado un residuo, acá nos va a dar glucosa y el glucógeno acortado un residuo. ¿Verdad? Acá nos va a dar glucosa tal y como está. Ahora, si volvemos a esta figura de aquí, ¿sí? Recuerden ustedes que en su gran mayoría, si bien es cierto que aquí nos dio glucosa libre, ¿sí? Que lo tenemos acá, pues la gran mayoría van a ser glucosas 1-fosfato. ¿Sí? Esto. Pues resulta
que la fosfoglucomutasa, ¿sí? Va a ser una enzima que nos va a convertir esos glucosas 1-fosfatos en glucosas 6-fosfatos. Y de esta manera, pues ya se termina el ciclo. Si volvemos otra vez acá, aquí lo teníamos. El glucógeno, lo tenemos acá, ¿sí? Que mediante la glucógeno fosforilasa, pues nos va a dar la glucosa 1-fosfato con el glucógeno acortado un residuo. Y ahora, esta glucosa 1-fosfato, ¿sí? Se convierte en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. Y ahora sí, ya tenemos la glucosa 6-fosfato que tenemos acá. Entonces, si ustedes ven, observan, es esto. La glucosa 1-fosfato que teníamos y mediante la fosfoglucomutasa, que viene siendo la otra enzima, nos va a dar la glucosa 6-fosfatasa. Ahora, y como ya les dije, con la finalidad de que esto les sirva como apuntes, pues estoy haciendo algunas anotaciones acá y quizás estas diapositivas algunas queden muy densas, ¿no? De información que en realidad no debe de ser, pero bueno, con la finalidad de ayudarlos y de que ustedes tengan unos apuntes lo más completos posibles, pues lo estoy haciendo, ¿verdad? Por eso dice aquí, como ya lo habíamos comentado, una función muy importante del hígado es mantener relativamente constante el nivel de glucosa en sangre. El hígado libera glucosa a la sangre durante la actividad muscular y en los intervalos entre las comidas, para que puedan consumirla el cerebro y el músculo esquelético. La glucosa 6-fosfato, esto que obtuvimos aquí ya en definitiva, no se transporta con facilidad fuera de las células, pero el hígado contiene una enzima hidrolítica que se llama la glucosa 6-fosfatasa, que da la glucosa libre más ortofosfato. Es decir, que ahora esto, la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Mediante la glucosa 6-fosfatasa, pues nos va a dar la glucosa libre más el ortofosfato. Es decir, pierde este fosfato que tenemos acá para darnos solamente la glucosa libre, que es la que en un momento dado se necesita. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Por el momento yo voy bien, doctor. ¿No? Por el momento yo voy bien, doctor. Bien. Ahora, ¿tiene una forma de regularse esta situación? Sí. Acuérdense que ya habíamos dicho que siempre las rutas metabólicas y todo esto tienen una manera muy precisa de regularse. Y aquí la degradación del glucógeno no es la excepción. Dice aquí, el metabolismo del glucógeno se controla con precisión y tiene que hacerlo así porque acuérdense ustedes que estamos viendo aquí, pues la liberación de glucosa, ¿verdad? Entonces forzosamente tiene que controlarse con mucha precisión. Y se da por múltiples mecanismos interconectados. Y el epicentro es el control de la enzima glucógeno fosforilasa. Es decir, por eso es de que aquí más cuando empezamos a ver esto, acá,
Le puse que es una enzima clave en la ruptura del glucógeno. ¿Sí? La glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque esta es la que va a participar, digamos que esta en un momento dado va a participar en la regulación de esta degradación del glucógeno. Entonces es una enzima muy importante. ¿Sí? Y aquí otra vez lo vuelvo a poner, que es el epicentro en esta enzima glucógeno fosforilasa. Ahora, la regulación de la glucógeno fosforilasa pues va a ser a través de efectores alostéricos que reflejan el estado energético de la célula. Pero, ¿se acuerdan ustedes de estos efectores alostéricos? Voy a dar un punto en la segunda unidad a quien se acuerde de estos efectores alostéricos. Esto lo estuvimos viendo bastante cuando vimos lo de las enzimas en el semestre anterior. ¿Alguien se acuerda? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Alguien se acuerda de esto? No se acuerdan de nada. yo recuerdo que eran parte de la estructura de donde se unía el sitio activo, estaba, digamos, está nuestra enzima, y en la parte superior podría estar el sitio activo, pero el sitio alostérico estaba a un lado, o sea, era diferente al sitio activo de la enzima, y me parece que era para la inhibición competitiva, No. ¿no? Bueno, tenías razón en lo primero que dijiste, ya en lo último, ahí ya como que te saliste un poco de contexto. Eres Teresa, ¿verdad? Sí, A ver, Teresa, lo voy a apuntar, ¿eh? No, no dijiste realmente como debería, pero bueno, fuiste la que hizo el intento y eso vale, ¿verdad? Vamos a colocarte aquí para la segunda unidad. Aunque saques, eh, vas a tener un punto extra, ¿verdad? ¿Cómo te apellidas? Teresa, ¿qué? Cruz García. ¿Perdón? Cruz García. A ver. Teresa dijo algunas cuestiones ciertas, pero ya en la última ya no, como les decía. Cuando hablamos de un efector alostérico, si ustedes recuerdan, las enzimas tenían un sitio activo, ¿sí? Y que estuvimos viendo, cuando estuvimos viendo los inhibidores, ¿sí? Decíamos que había una inhibición competitiva porque en un inhibidor competitivo, este inhibidor es muy parecido al sustrato, es decir, químicamente hablando de un parecido de estructura química, ¿sí? Se parece bastante al inhibidor, de tal forma que a la enzima, entre comillas, la engañas, es decir, en lugar de ponerle el sustrato, pones también el inhibidor y la enzima, al estar engañada, toma al inhibidor como su sustrato, ¿verdad? Es decir, el inhibidor en este caso es muy parecido estructuralmente al sustrato, ¿verdad? Pero veíamos también que
que hay efectores alostéricos. Es decir, manejamos lo que es un sitio alostérico. ¿Qué es un sitio alostérico? Bueno, no es el sitio activo de la enzima, sino más bien es otro sitio que tiene la enzima por ahí, donde puedan unirse algunos efectores. Se unen esos efectores y lo que ahora van a hacer es de que van a modificar la estructura de la enzima. Acuérdense que es una estructura proteica, ¿sí? Entonces modifican a la enzima de tal forma que esta enzima ya no pueda en un momento dado recibir bien a su sustrato. Es decir, ya como ya está modificada, a lo mejor el sustrato ahora ya no entra a la perfección en el sitio activo y por lo tanto la enzima pues ya no va a tener esa oportunidad de darnos un producto, ¿verdad? Entonces a eso se refieren pues los efectores alostéricos. Y por otro lado, fíjense que la regulación de la glucógeno fosforilasa pues va a estar dada por la fosforilación reversible, la cual responde a hormonas como la insulina, la adrenalina y el glucagón. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver estos temas, dijimos, y bueno, también ya vimos en un inicio las estructuras de dos hormonas. Ya vimos lo que es lo de la insulina, ¿sí? Y también estuvimos viendo la del glucagón, ¿verdad? Y decíamos que son hormonas, ¿sí? Que no pueden actuar al mismo tiempo, que realmente tienen, digamos, una función, pero de acuerdo a la situación que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, si no hemos tenido ingesta de alimento, ¿sí? Pues en un momento dado van a estar, va a estar funcionando una y la otra no pueden funcionar al mismo tiempo. Y entonces, por esa razón es de que estas van a estar muy relacionadas pues con la regulación de la glucógeno fosforinasa, ¿no? Con esto de las enzimas, ¿verdad? Y decíamos, si nosotros tenemos un bienestar energético, quien va a estar funcionando va a ser la insulina, y la insulina pues va a estar guardando todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando no haya se utilice, ¿no? Entonces, esa es una función. Por lo tanto, aquí la insulina estaría funcionando como no tanto en la degradación del glucógeno, sino más bien en la síntesis del glucógeno, que vendría siendo el siguiente proceso que estaríamos viendo. Ahorita estuvimos viendo la degradación, ¿sí? Pero en la siguiente clase lo que vamos a estar viendo es cómo se sintetiza ahora, ¿verdad? Entonces la insulina, pues estaría participando más en su síntesis del glucógeno. Y el glucagón estaría participando más bien en la degradación del glucógeno. Es decir, no hay ingesta de alimento y bueno, necesitamos glucosa, pero bueno, tienes tu glucógeno y si tienes el glucógeno, pues de ahí, mediante todos estos procesos que estuvimos viendo ahorita, pues debes de obtener la glucosa, ¿no? O sea, mediante todo este proceso, puedes tener la glucosa. Sin embargo, aquí, ¿sí? No es así nada más. Debe de haber un mecanismo por el cual esto funciona. Y si ustedes recuerdan, en la bioquímica 1, cuando estuvimos viendo las cuestiones del metabolismo, estuvimos viendo también unas figuras de transducción de señales, si ustedes recuerdan.
voy a dar otro punto a quien recuerde algo acerca de la transducción de señales. ¿Hay alguien por ahí que se acuerde de eso? Hola. ¿No hay alguien que se acuerde de la transducción de señales? Bueno, yo sí quisiera que por favor, bueno, es que no sé si tendrán esos apuntes o no, que tal vez los revisaran. Yo recuerdo que fue cuando estuvimos viendo, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo lo que eran carbohidratos, lípidos, proteínas, y después estuvimos viendo ácidos nucleicos, pero yo les decía que los ácidos nucleicos no lo íbamos a ver como, como una función meramente de portación de información genética, porque eso pues ya lo habían visto en sus clases de biología molecular, sino más bien íbamos a ver los nucleótidos desde otro punto de vista. Y fue entonces cuando estuvimos viendo todo esto. Si recuerdan, estuvimos viendo una cascada de señalización y decíamos que era la transducción de señales, es decir, la llegada de un ligando, ¿sí? Que ese ligando, lo hacía a través de un receptor, que este receptor pues estaba en la membrana, llega el ligando y ahora este receptor lo que va a hacer es que va a activar a unas proteínas que se llaman proteínas G, que están constituidas por varias unidades y que si no hay un ligando que afecte al receptor, pues estas proteínas G están inactivas, es decir, tienen unido un ADP, un adenosindifosfato, y que una vez que se une el ligando y se activa modifica este receptor y este receptor activa la proteína G, ahora es sustituido el GDP por GTP, que es una guanosina trifosfato. Y que ahora a partir de acá se desencadenaba una serie de señalización en la cual, dependiendo, podía obtenerse unas cantidades altas de AMP cíclico. Entonces, eso lo estuvimos viendo, y yo lo que quisiera es pedirles que por favor revisaran esto, si es que los tienen por ahí, y si no, bueno, pues en algún libro, no sé, en internet, metan ahí como tema transducción de señales, quizás venga demasiada información y eso es lo que se corre el riesgo, ¿no? Pero más que nada es un recordatorio, porque eso es lo que vamos a estar viendo ahora cuando tengamos estos efectos, ¿no? De estas hormonas, ¿sí? Sobre la regulación, ¿no? De la glucógeno fosforilasa. Entonces, en la siguiente clase, pues vamos a revisar esto, pero sí me gustaría, para hacerlo un poquito más sencillo, tanto para mí como para ustedes, pues que revisaran un poco de esto de la transducción de señales,
y fuéramos empapándonos un poquito más, porque también yo les había dicho que esto de la transducción de señales, y yo recuerdo que hasta les puse una gráfica sobre las cuestiones farmacéuticas, y yo les decía que hay un gran número de productos farmacéuticos que actúan a nivel de receptores, ¿verdad? Entonces sí era importante que nosotros repasáramos esto. Bien, entonces, pues vamos a dejarlo aquí y nos vamos a ver ¿qué día tenemos? Manuel, ¿no sabes cómo está la situación por ahí? Si hay alguna opción de ir al laboratorio. De momento no, doctor. El director nos comentó que nos iba a avisar si había algún cambio, pero nos avisó, bueno, nos dijo también que se programaran las clases en línea de hoy hasta el miércoles. Ya. Bueno, pues vamos entonces a esperar y vamos mientras, pues vamos a dejarlo así pendiente, ¿no? Pero dependiendo de lo que suceda, pero vamos a tener la clase entonces el jueves de 9 a 10. Y ya si sucede algo que, digamos que abran las instalaciones, cosas por el estilo, pues ya tendríamos el laboratorio, ¿no? Pero sí es importante, Manuel, que tengamos que si eres tan amable de decirme, por favor, el día martes y y ver esa posibilidad de tener los laboratorios, Sí, ¿sale? doctor, yo le aviso. Muy bien, pues entonces les dejo por favor de tarea esto de la transducción de señales y para la siguiente clase pues vamos a estar viendo cómo en un momento dado estos actúan sobre la regulación de la glucógeno fosforilasa y vamos a iniciar también a ver cómo ahora se sintetiza este glucógeno. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Creo que no. Bueno, pues entonces nos vemos y gracias. Hasta luego, Adiós, profe. doctor, nos vemos. Profe.